de hoy. Ok, listo. Comencemos. El día de hoy vamos a resolver un poquito más de ejercicios y vamos a terminar viendo qué es máxima transferencia de potencia. Obviamente en AC no, es la corriente que estamos utilizando para este circuito. Voy a resolver algunos ejercicios que estaba viendo que unos compañeritos suyos me escribieron, decían que quería que les ayude resolviendo, ya que no tenían duda, no tenían como que una idea tan clara ya, pero vamos a realizar en esta clase. La primera que me solicitaron es la que vemos aquí, la 11.11. Entonces vamos a resolver esto. Esto corresponde al tema de potencia, ¿no? Potencia compleja, potencia activa, potencia aparente y todo lo que tiene que ver con potencia. Mira, ¿qué me dice? Es quizá un poco tan claro. Por ahí dice, para una carga se tiene un voltaje, una corriente, ¿y qué me dice? Determina la potencia aparente, la potencia real activa, el factor de potencia y la impedancia de carga. Bueno, aquí incluso nos dan las respuestas. Es de un ejercicio que estaba propuesto en Sádico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que me dan? ¿Qué voy a tener? Son datos, ¿no? A ver, acá vamos a empezar con los datos, ¿ok? Entonces, listo, por aquí, datos. Listo, los datos. ¿Qué son el primer dato que tengo a disposición? Es el voltaje. Entonces, el voltaje es igual a ¿cuánto? 110. Ratito, chicos, tengo problemas con la tableta. Vemos ahí, voltaje. No, por ahí veamos qué tal. Mm, Por ahí, el voltaje es igual. Creo que ya un poco mejoró. Listo, volvamos a repetir. A ver, los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo a la mano? Por ejemplo, el voltaje. ¿El voltaje de cuánto me dice? Incluso, mire, nos dan en RMS. Entonces, eso me da a entender que en efecto debo utilizar la fórmula de RMS. Entonces, voltaje RMS, ¿cuánto es? 110, ángulo de 85, eh, y la corriente es igual a ¿cuánto? A 0.4 con ángulo de 15. Fórmula. Entonces, chicos, esto es únicamente la fórmula. ¿Por qué? Porque me pedían la potencia compleja y aparente. La aparente, recordemos que es sacar el Pitágoras, y la compleja, pues la fórmula. Fórmula de la potencia compleja. En este lado, la potencia compleja es igual a BRMS. Sigo teniendo problemas con la tableta. BRMS por la corriente RMS conjugada. Listo. Chicos, denme un rato. ¿Saben qué? Reinicio la compu porque no está escribiendo bien. Sí, un ratito.
Listo, chicos, ahí sí, creo que estoy un poco mejor porque no me dejaba escribir bien, o sea, escribía, pero escribía un poco inclinado. Ahora sí ya está mejor. Sí, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Como decía, es un ejercicio bastante fácil, solo hay que saberse las fórmulas. ¿Por qué digo las fórmulas? Y en específico, saberse las fórmulas que con RMS, porque el ejercicio ya me está mostrando que los valores o las magnitudes para este ejercicio están en RMS. Entonces, ¿qué me dice? Los datos, BRMS, RMS. Creo que vi un mensaje por aquí de alguien. Son varios complejos para diferenciar la remesa. Ya, listo, listo. Es una buena complejos. Ya, los complejos, eh, más que todo, RMS, casi siempre en las pruebas de exámenes, siempre te van a dar así. De eso no te preocupes. Eso sí, siempre. Siempre te ponen RMS o en el enunciado dice RMS. Ahora, cuando tú supones que estás trabajando en pico, siempre he dicho pico, ¿cómo me doy cuenta? Porque tengo un valor así, por ejemplo, un BDT es igual a 50 con ángulo con coseno 10T más 20, ¿ya? Entonces aquí transformo en fasor. Recuerda que el fasor es con el sombrerito arriba. Fasor es igual a 50 con ángulo de 20. Pero esto es pico. Entonces hay que dividir para la raíz de 2. Ahí se convierte en un RMS. Con esto. ¿Listo? De ahí los otros complejos únicamente estoy eh, con J, ¿no? Sí. Entonces para esto, como decía, es solo es la explicación. Vamos a hacer rápidamente este ejercicio. ¿Ya? La fórmula. La fórmula en complejos, ¿qué me dice? Que la potencia compleja, yo le hago una S media extraña. La S normal sería así, ¿no? Yo siempre suelo hacerle con una S así, como que alargada. Es igual al BRMS por el IRMS. Ahora, quizá nos confundimos y decimos que hay otra fórmula. Sí, hay otra fórmula. De la potencia compleja es igual a 1/2 por el valor pico por la corriente pico. ¿Ya? Pero, como digo siempre, bueno, la mayoría de ejercicios están en RMS. Entonces, estas dos fórmulas son las mismas, ¿ya? Las mismas. Entonces, para este ejercicio, ¿cuál nos conviene utilizar? Pues la primera, ¿no? Y reemplazamos datos. Como ven, no es nada nuevo, no es nada extraño, siempre y cuando sepamos la fórmula. Entonces, potencia compleja es igual. BRMS, ¿cuánto vale? 110 con ángulo de 85, multiplicado por el conjugado. El conjugado es lo contrario, es decir, 0,4 con ángulo de 15. Y para que sea conjugado, le cambio de signo. ¿Listo? Si es positivo, cambiaría a negativo. Si es negativo, a positivo, ¿no? Es decir, lo contrario. Entonces, la potencia compleja, ¿cuánto me da? Multiplicando en nuestra calculadora me da una potencia de 15,048 más 41,346 J. Si alguien me puede confirmar con eso, sería el éxito. Ahora, recordemos que esto es en forma rectangular. ¿Qué pasa si le coloco en forma polar? Mire, saco una calculadora en forma polar, ¿cuál es? 44 con ángulo de 70. ¿Por qué me sirve hacer en forma polar? Porque estaría encontrando su módulo. Este es el módulo, ¿sí? Módulo. Pero ¿qué me pedía? Mire. Las potencias compleja. Entonces, respuesta 1 ya es esta. Respuesta 1 o también expresada de la siguiente manera. Pero acá más me dice la potencia aparente. Entonces, nosotros por definición, ¿qué sabíamos? Que la potencia aparente, esta es potencia aparente. ¿A qué es igual? Al módulo de la potencia compleja. ¿Y el módulo cuánto vale? 44. Unidades, volt amperios. Unidades de por acá, volt amperios. Unidades, volt amperios. ¿Sí? Pues la formulita, miren, todo recae sobre la fórmula. Escribimos bien la fórmula y ya estamos. Y también no olvidar, ¿no? Potencia compleja es igual a 1/2 por el voltaje pico por la corriente pico. Si es que te dan en forma de senoides. Pero como digo, depende del semestre, depende del profesor. Casi siempre
nos van a hacer trabajar en RMS. Listo, la primera tenemos, ¿no? Entonces la respuesta, mire, por 44. Ok, la segunda 44 voltamperios también. ¿Qué me dice el literal B? La potencia real y la reactiva. Ah, entonces la real y la reactiva yo necesito tener en rectangular. Entonces vamos a poner por acá. La potencia compleja obtenida ya sabemos que es 15,048 más 41,346 J. ¿Qué puedo deducir de aquí? Que la potencia activa, ¿cuánto ha sido? 15,048 watts. Y la potencia reactiva, ¿cuánto ha sido? 41,346 pares, ¿ya? Que no se nos olvide las unidades. Y mire, es lo que digo por acá, es lo que decía por acá. Encontrar el que más, literal C, el factor de potencia. ¿Qué sabíamos nosotros? Que el factor de potencia, entonces puntos de literales, ¿no? ¿El factor de potencia qué es? Fórmula número 1, P sobre S. Fórmula número 2, el coseno del ángulo phi. Entonces vamos con una, ¿ya? Entonces el factor de potencia es igual a P. ¿Cuánto vale P? 15,048. Dividido para el módulo, 44. Ya, entonces aquí me va a dar un valor, un valor. Sería 15,048 dividido para 44. Eso me da 0,342, ¿ya? Factor de potencia. Sí, no, 0,342, factor de potencia. Ah, pero nosotros, ¿qué debemos? Porque aquí me solicita que está en adelanto o en atraso. Recordemos que el adelanto o el atraso está definido por el valor o por el signo que ocupa Q. El signo que ocupa Q es más, por lo tanto sería en retraso. ¿Listo? En retraso. Y como vemos aquí, está la respuesta. Listo. Literal C también dice la impedancia de la carga. ¿Listo? Entonces aquí como que solemos confundirnos un poquito. ¿Por qué digo confundirnos un poquito? Porque la impedancia, eh, aquí voy a ponerle impedancia de la carga. Impedancia de la carga. Por ley de Ohm, ¿qué sabemos? Por ley de Ohm, ¿qué sabemos? Que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente. Sobre la corriente. ¿Listo? ¿El voltaje tenemos? Sí, porque me dice de la carga. Tenemos el voltaje. ¿Tenemos la corriente? También tenemos la corriente, entonces solo tengo que reemplazar datos. Mire, acá me dan todo esto. ¿Sí? Entonces, la importancia de qué? De recordar la ley de Ohm. Como les decía, eso siempre vamos a tenerlo presente. Entonces, tengo un voltaje de 110 con ángulo de 85. Y tengo una corriente normal, no la conjugada, de 0,4 con ángulo de 15. Dividiendo todo eso me da un valor de 94, 0,55, 24,055 más 258,41 J. ¿Qué unidades? Ohmios, porque es la impedancia. ¿Listo? Entonces, respuesta por acá, respuesta por acá, respuesta por acá y también respuesta por acá. ¿Listo? Por acá o por acá. Y son todas las que también nos salían en el libro. ¿Listo? Eh, ¿Alguna duda, algo de este ejercicio? Como ven, con la primera definición, con la primera fórmula, se despeja absolutamente todo. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, todo claro. Podemos hacer el siguiente. ¿Ninguna? Bueno, continuemos, ¿ya? Otro que me proponía también una compañerita era el de aquí. No, este de aquí. Este de aquí. ¿Qué me dice este ejercicio en cambio?
Bueno, no sé por qué se ve un poco distorsionado, pero espero que lo veamos, ¿ya? ¿Qué me dice? Halla el valor de la capacitancia en derivación necesaria para corregir una carga de 140 kilobares con un factor de potencia en atraso de 0,85 y convertirlo en ¿qué? En factor de potencia unitario. Suponga que la carga está alimentada con una línea de 110 voltios que RMS eh, a 60 hercios. ¿Listo? Entonces empecemos. Como ven, este es un ejercicio de corrector de potencia, corrector de factor de potencia. Pero ¿qué necesito primero? Encontrar el factor de potencia inicial. ¿Listo? Entonces, mire, empecemos. ¿Qué podría empezar yo haciendo? Datos. Como digo, es necesario escribir los datos, ¿ya? ¿Qué datos tengo? Hallar el valor de la capacitancia de información necesaria para corregir una carga de 140 kilovars, ¿ya? Entonces, como, si yo no me acuerdo kilobar, ¿qué pertenece? A la letrita Q. Entonces, Diego, es 140 kilobares. ¿Qué más me da? El factor de potencia, ¿de cuánto? De 0,85. ¿En qué? En atraso. El hecho de que me diga en atraso, Q sería positiva o negativa. Tal vez alguien, Q es positiva o negativa. Con eso en mente. Ya, el hecho de que tenga la palabra atraso, recordemos el triángulo de potencias, era para hacia arriba. Entonces esto implica que es positivo. Ya, eso como antecedente, por así decirlo, que Q es positivo. Listo. Pero ¿qué necesito yo? Yo necesito encontrar el factor de potencia. Entonces, para encontrar el factor de potencia tenemos dos fórmulas. El factor de potencia es igual a P sobre S. Pues ya le de esa forma. O factor de potencia es igual al coseno de phi. ¿Cuál es este phi? Voy a escribirle por acá. Este phi es esto, el módulo y lo que me salga acá. Este es el phi. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas yo puedo hallar. Ok, pero ahorita tengo Q y tengo F. ¿Qué puedo hallar? Ya, yo desarrollaría de esta forma. El factor de potencia, ¿qué puedo hallar? El ángulo, ¿ya? ¿Para qué me sirve el ángulo? Ya vamos a ver. El factor de potencia es igual a 0,85 y es igual al coseno de phi 1, llamémosle, ¿ya? Entonces, phi 1, ¿cuánto vale? Sacamos arco, coseno, ¿listo? 0,85. Me da un valor de 31,788 grados. Listo. Pero ahora, por ahí también escribí o deducí una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula, profe? Que Q es igual a la tangente del ángulo phi por P. Yo ya tengo phi, ya tengo Q, ¿qué me falta? P. Despejo, ¿no? P es igual a Q sobre la tangente de phi 1 en específico. ¿Q cuánto vale? 140K dividido para la tangente de phi 1. Eso me da un valor de, sería 140 por 10 a la 3 dividido para la tangente de ANS. Me da un valor de 25, 25, voy a escribirles ya, luego les pongo en 25, 225, 899.603 watts. ¿Listo? ¿De qué forma también se puede expresar esto? Tres números, sería 225,9 kilowatts. Estoy redondeando y utilizando símbolos para no escribir tan largo el número. ¿Listo? Ahora ya tengo Q, ya tengo P. ¿Puedo encontrar la potencia compleja? Por supuesto. Entonces la potencia compleja 1 sería igual a P1, que es el de aquí. Como era en atraso, ¿qué implicaba? Que era más Q1. J, obviamente. P1, ¿cuánto vale? 225,9 más Q, ¿cuánto vale?
140. J, todo esto está multiplicado por Q, volt amperios. ¿Listo? Ahora, ¿qué les parece si esto expresamos como módulo y ángulo? Es decir, ponemos todo en la calculadora, 200.9 más 149J. Me da lo siguiente, ¿no? Me da lo siguiente. 26, 57, 64.57 con este ángulo. Ángulo de 31.78, que esto ya era dato, sí, ok. Entonces, el factor de potencia, ¿qué habíamos dicho? El factor de potencia, una fórmula P sobre el módulo. P ya tengo, sí. El módulo ya tengo, sí, es lo de aquí. ¿Listo? Es lo de aquí. Pero otra forma también, ¿qué es? El coseno de phi. Incluso, esto ya nos dan como dato, es lo mismo, ¿no? Sino que estoy solo volviendo a recalcular que me daría aproximadamente 0,85. ¿Listo? ¿Qué también puedo despejar de aquí? El ángulo que ya hallamos. Ya, entonces, esto solo es una forma de desarrollar. ¿Cuánto era? 31,78. 31,78,8. Ya, entonces eso con respecto al ejercicio, todo lo que yo podría sacar, todo lo que me podrían preguntar, yo ya he obtenido. ¿Listo? Ahora, me dice corrija de modo que el factor de potencia llegue a la unidad. Entonces, mire, vamos a corregir de tal forma que el factor de potencia sea igual a 1. Entonces aquí puedo encontrar mi segundo ángulo, mi phi 2. ¿Cuánto vale? El coseno de menos 1, de coseno a la menos 1 de 1. Es 0, ¿no? 0 grados. ¿Ya? Entonces, alguien que se estará preguntando, y ahora, profe, ¿cómo dibujamos ese ángulo? ¿Que se puede dibujar? Claro que se puede dibujar. Y vamos a llegar a una conclusión. Mire, acá, por acá, el triángulo de potencias, ¿por qué hago para arriba? Pues porque eso desde el inicio ya habíamos inducido. ¿Listo? ¿Qué es lo de aquí? Es la potencia aparente. ¿Ok? Potencia aparente. ¿Qué es lo de acá? Es P. ¿Y qué es lo de acá? Es el Q total. P total, Q total. ¿Cuánto vale? Me dice que vale P 140K. 140K. ¿Y P cuánto vale? ¿Cuánto era? 225.9. 225.9K. ¿Cuál es mi primer ángulo? Es este de aquí. ¿Cuánto vale? 31.78. 31.78. Voy a corregir, pero para casualidad me dice que el ángulo es cero. Entonces mire, si el ángulo es cero, evidentemente sería una línea recta, ¿no? Entonces, recuerde que en la clase anterior habíamos visto que tenía siempre como que un ángulo, sí, existía un ángulo, ¿ya? Y teníamos un nuevo trocito que le llamábamos Q1, Q total, y el que nosotros nos interesaba era el QC, siempre y cuando existía un ángulo de inclinación. Pero ahora, como no hay un ángulo de inclinación, espero que esta parte esté claro, el QC sería exactamente igual al Q total. ¿Listo? Esto debido al phi 2, que es igual a 0 grados. ¿Listo? Eso espero que esté claro, ¿no? Por segmentos, ¿qué me dice? La sumatoria de segmentos es igual al segmento total, pero en este caso es un ángulo cero, entonces no hay ningún recorte. Entonces el QC es igual a 140K. ¿Listo? Y eso me permite, ¿qué? Utilizar la fórmula del capacitor. ¿Por qué capacitor? Bueno, desde el ejercicio creo que me piden, ¿no? Dice, claro, el valor de la capacitancia. Entonces, pero si no nos dijera, recuerde que si es que era positivo, estábamos un Q positivo. Eso implicaba que originalmente tenía un inductor. Entonces, para corregir, tengo que poner el elemento contrario, que era un capacitor. ¿Listo? Y el capacitor, ¿cuál es la fórmula? QC dividido por el voltaje al cuadrado RMS, el módulo, ¿no? Es el módulo multiplicado por W. QC, ¿cuánto vale? 140K.
PRMS, ¿cuánto vale? El módulo era alimentado por 110, ¿sí? 110 al cuadrado. Y multiplicado por W, es decir, 2pi por la frecuencia de 60. Eso metemos en la calculadora y tendríamos el valor del capacitor. Sería 110 por 110 multiplicado por 120 pi. De 1 más. Me da 30,69 milifaradios. ¿Listo? Y esa es la respuesta. Ese es el capacitor que se pondría en paralelo a ese sistema. Y mire, exactamente la misma respuesta. ¿Listo? Como ven, como digo, con las fórmulas, teniendo claro cuál es, sin confundirnos, pues ya nos sale los ejercicios, ¿sí? La que quizá esta también nos puede ayudar bastante es la de aquí, ¿no? Porque nos evitaríamos como que hacer el gráfico, pero nadie quita que con el gráfico tampoco saques la respuesta, entonces tranquilamente lo podemos hacer. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de esta partecita de aquí? Ah, ya, me dice, ¿me puede repetir por qué la razón? Ya, listo. Mira, vamos acá, ¿no es cierto? El chiste de que nosotros corrijamos el factor de potencia es que aparecía un segundo ángulo, ¿ya? Pero para casualidad de este ejercicio, el ángulo es cero, ¿ya? Recordemos el ejercicio de ayer, ¿qué hacíamos? Digamos que mi Q2, mi ángulo 2, era yo que sé, 20 grados. 20 grados, ¿ya? Un ejemplo estoy poniendo. 20 grados. Entonces, ¿qué dice eso? Que aquí hay una partición porque acá habría una S, una potencia aparente nueva, aquí hay la misma P, ¿y qué había aquí? Habría otro Q1. ¿Por qué? Por este ángulo de inclinación. ¿Listo? Y acá arriba lo que nos interesaba era el resto de Q, es decir, esta parte de QC. Ahí nos daba que el Q total es igual a Q1 más el QC. El Q1 viene del nuevo ángulo. A ver, nuevo ángulo. ¿Sí? Del nuevo ángulo. Pero en este caso, el nuevo ángulo para el ángulo o el ejercicio que estamos haciendo es 0 grados. Entonces no hay ningún corte, no hay ningún grado de inclinación, no hay ninguna no hay ninguna potencia aparente nueva. Entonces tengo que borrar todo esto, todo esto. Y como no hay particiones, el QC vendría a ser igual al Q total que ya encontré en todo el ejercicio. ¿Sí? Solamente porque el ángulo es 0. ¿Sí? Porque el ángulo es 0. Si el ángulo no fuera, ayer hacíamos incluso un ángulo bien pequeñito, de 3 grados. Ahí sí aparecía una Q1 y también evidentemente aparecía una QC nueva. Pero en este caso, como no hay ningún ángulo, pues ya tendríamos el QC igual a un Q total. ¿Listo? Entonces esto voy a aclarar. 140K es igual. Esto es importantísimo. A propósito, quise realizar este ejercicio porque es un concepto o algo que nosotros debemos ver. El QC sería el negativo del Q original. Si le ves así, claro. Si le ves así como un vector, sería como que lo contrario, ¿no? ¿Ya? Para abajo. ¿Listo? Si tú le ves de esa forma. ¿Ya? Pero nos importa la magnitud o el valor escalar. Es decir, no nos importa la dirección. Entonces, por lo tanto, vendría a ser el mismo valorcito. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces, esto le borro ya. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Podría hacer otro ejercicio. Algo tal vez. O podemos continuar tranquilamente. Listo, vamos a hacer el de. También me decían que haga el 14. ¿Cuál es el 14?
Es una carga 1. Sí, este de aquí es. ¿Sí? También incluye o se resuelve con la definición o con la teoría de potencia. Por aquí está. ¿Listo? ¿Cuál es el otro ejercicio que tenía para hoy? Ah, ya. La de acá y la de acá. Listo. ¿Qué me dice el enunciado? Leamos. Detenidamente. Dos cargas en paralelo son de 2 kilowatts con factor de potencia en adelanto de 0,75 y de 4 kilowatts con factor de potencia en atraso de 0,95 respectivamente. Calcule el factor de potencia de ambas cargas y calcule la potencia compleja suministrada. Entonces, un esquema de lo que nos está diciendo el ejercicio, idealmente. Entonces, este ejercicio es bastante similar a una prueba, porque textualmente, digo, gráficamente a veces no pone, sino nos ponen así, nos ponen en atraso, nos ponen en adelanto. He ahí la importancia de haber aprendido correctamente el triángulo de potencias, lo que veíamos el día de ayer. ¿Listo? Entonces, grafiquemos. Una vez más, dos cargas conectadas en paralelo. Entonces las cargas yo les represento con cajitas, ¿no? Entonces ya vemos una carga 1, bueno, carga 2 y una carga 1. ¿Están en qué? En paralelo. Ya, carga 1, carga 2. Continuamos los datos. Calcula el factor de potencia de las dos cargas, es decir, tengo que sumar y encontrar el factor de potencia del sistema. Halle la potencia compleja suministrado por la fuente. Es decir, me están pidiendo la potencia compleja de todo el sistema. Entonces, una fuentecita por acá, por acá. ¿Listo? Ahora sí, vamos con carga 1. Carga 1. ¿Cuáles son los datos? Mira, las unidades vienen escrito así de esta forma. ¿Qué es esto? ¿P o Q? Evidentemente yo veo que es un kW. Ah, entonces eso viene como un P. Un P1 llamemos, ¿ya? Que es 2 kilovatios. Con factor de potencia en adelanto. Factor de potencia adelanto. Entonces, cuando es adelanto, ¿qué era? Para abajo. Es decir, un menos Q. Ya, esto ya nos está dando datos como que incluidos ahí en ese, solo en esa palabrita ya nos da este valor. Es igual de 0,75. ¿Listo? ¿Qué puedo hallar yo del factor de potencia? El ángulo. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es igual al coseno de phi 1 en este caso. Entonces, phi 1, ¿cuánto vale? Coseno de 0,75. Seno a la -1 de 0,75 es 41,41. 41,41. Listo. ¿Para qué nos sirve esto, profe? Para evitarnos muchas de las veces los gráficos y sacar el valor de Q directamente. ¿Cómo saco? Q1 es igual a la tangente de phi 1 por P1 para ser específico. Entonces, la tangente de phi 1 por 2K. ¿Listo? Entonces sería la tangente de ANS por 2. Me da un valor Q1 ¿de cuánto? De 1,76. ¿Qué? Kilobares. No nos olvidemos las unidades. ¿Listo? No nos olvidemos. Entonces, ahora sí puedo ya escribir la potencia compleja 1. ¿Por qué digo potencia compleja 1? Porque recordemos que por conservación de la potencia, ¿qué era? Potencia total del sistema es igual a la potencia en la carga 1 más la potencia compleja en la carga 2. ¿Ya? Este es la conservación de la potencia. ¿Sí? Conservación de la potencia. Conservación de la potencia. Voy a escribir por acá. Conservación de la potencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? S1 y S2. S1 ya estoy como que idealmente teniendo, ¿qué sería? P1. Ah, aquí la importancia del factor de potencia. Ojo con eso. Menos un Q1 J.
Reemplazo valores. P1, ¿cuánto vale? 2. Q, ¿cuánto vale? 1.76. J, ¿qué? K, para escribir de esta forma, volt amperios. ¿Listo? Ahora, vamos con S2. ¿Ya? Acabado S1, quiero S2, es decir, datos de la carga 2. ¿Cuánto vale P? Volvamos arriba. ¿Qué me dice? 4. ¿Por qué digo P de una? Por kilowatts. Entonces, potencia 1 es igual a 4, potencia 2 en este caso, ¿no? Potencia 2 es igual a 4 kilowatts. ¿Qué más tengo? Con factor de potencia en atraso de 0,95. Mire cómo nos mezclan. En atraso. Eso implicaba más Q. ¿De cuánto? De 0,95. ¿Listo? Pues mire, este ejercicio es sumamente sencillo, únicamente sabiendo las definiciones y sabiendo colocar bien esto, ¿sí? La importancia de colocar bien esto. Si usted no colocó bien esto, ya valió el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué puedo sacar del factor de potencia? Por definición, seno de phi2. ¿Ya? ¿Cuánto vale phi2? Saco coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0,95 es 18.19. 18.19 grados. ¿Para qué me sirve eso, profe? Pues ya vimos. Para hallar inmediatamente el valor de Q2. Q2 es igual a la tangente de Φ2 por P2. Sustituyo, ¿no? Tangente de 18.19 por el valor de P que vale 4K. ¿Listo? Entonces sería la tangente de ANS por 4 me da un valor de 1.31 31 kilobares. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo P, ya tengo Q. ¿Qué puedo expresar? S2. ¿S2 qué es? P2 más o menos. Más. Y ahí la importancia del factor de potencia. Más Q2J. Reemplazo valores. 4 más 1.31J. Todo esto multiplicado en K, volt amperios. Listo. Tengo S1, tengo S2. ¿Qué me corresponde hacer? Pues la suma respectiva. Para la potencia compleja en la fuente, o también llamada en el sistema. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? S total es igual a S1 más S2. Entonces voy a escribir todo de esta vez, ¿ya? ¿Qué sería? 2 menos 1.76J, todo esto K, más, ¿cuánto vale el otro? 4 más 1.31J, todo esto K. Y ya me resta matemática, ¿no? 4 más 2, enteros reales con reales, complejos con complejos. 6 y el otro me queda menos 0.46. Menos 0.46J. Todo esto, ¿en qué estábamos teniendo? En K, kilovolt amperios. Y ese es mi S total. ¿Listo? Veamos la respuesta. Es exactamente eso. Pero el ejercicio no muere ahí. ¿Qué me dice? Factor de potencia. Listo. Factor de potencia, ¿qué era? Acepto una vez más. Factor de potencia es igual coseno del ángulo phi. O también P sobre S. Entonces cualquiera de las dos. La que yo siempre suelo hacer y es un poquito más rápido es expresar esto eh, en forma polar. Para coger solo el ángulo saco el coseno y ya está la respuesta. 0.46J. Esto me sale 6, bueno, esto me sale 60 con ángulo de menos 4,38, menos 4.38 grados. Listo. Tengo este ángulo que es mi phi. Ok, cojo e introduzco acá. Menos 4.38. Sacamos eso en nuestra calculadora y nos da que el coseno de eso, de menos 4.38, es menos, no, perdón, es 0.997.
Ahora, definamos la relación en atraso o en adelanto. Mire, tengo menos, entonces esto es adelanto. ¿Listo? Vamos a poner por aquí. La importancia del factor de potencia, como dijo. Insisto, eso es muy importante. Muy, muy importante. ¿Listo? Esa es la respuesta 1 y esta es la respuesta 2. ¿Listo? Ahora, metámosle un poquito más al ejercicio. ¿Qué nos diría el ejercicio? Corregir el factor de potencia a la unidad. A la unidad. Es decir, mi nuevo factor de potencia va a ser igual a 1. Eso implica que un phi 2 es igual a 0 grados. ¿Listo? Entonces, mire, voy a graficar. ¿El original qué era? Menos. Entonces tengo que hacer un triángulo hacia abajo. ¿Listo? Espero que eso ya nos vaya quedando claro. Hacia abajo. ¿Listo? P, ¿cuánto vale? 6. P igual a 6K y Q igual a 0.46K. 0.46K. El S que quizás no nos importa, pero el ángulo original, ¿cuánto valía? El ángulo original vale menos 438. ¿Sí? Y mire que se cumple. Como es menos, tiene que ser el ángulo hacia abajo. ¿Ya? Entonces esto vale menos 438. Entonces pongamos solo en magnitud. 438, listo. Ahora me dice que corrija al factor de potencia de la unidad, pero yo voy a tener un ángulo de 0. Entonces no voy a tener ningún trazo y eso es lo que veíamos en la clase hace poquito. Entonces voy a tener por aquí. Obviamente que, obviamente que existe un nuevo trazo, solo que es sobrepuesto, porque no tiene ningún valor. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que este Q es el QC, pero en este caso no es QC. ¿Por qué no es QC? Porque el original está para abajo. Es decir, el original tiene un capacitor. Al yo corregir debo poner el opuesto. Entonces debe ir un QL. Mi QL es igual a 0.46. 0.46K. Listo. Tengo QL, entonces fórmula para encontrar el elemento es L igual a ver, se me fue. Creo que es QL. Eso veíamos en la clase de ayer. El valor de QL. LQC. Ya. Es lo mismo multiplicado por el RMS. Acá es QL que multiplica al W, ¿ya? El W por el BRMS al cuadrado. Entonces, hallemos ese valor. ¿El BRMS cuánto vale? Quizá nos dan o no nos dieron. Ya. Bueno, quizá este ejercicio como que no se puede hacer, pero añadamos esto. Alimentado, solo para practicar, ¿no? Alimentado por 120 PRMS y frecuencia de 120, frecuencia de 60, frecuencia de 60, entonces 120 y 60. ¿Qué me corresponde poner aquí? 120 al cuadrado, QL ¿cuánto vale? 0.46K. Todo eso multiplicado por 2 por pi por 60, 120 pi. Entonces, para este ejercicio tenemos que poner un inductor. ¿Y un inductor de cuánto? Pues ya lo vamos a ver en este momento.
de 120 pi. Tenemos que poner un inductor de 83 milihenries. 83.03 milihenries. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no nos haya quedado claro? ¿O todo está claro? Sí. Listo. Entonces, como ven, hemos hecho, creo, uno, dos, tres ejercicios ya de potencia. ¿Listo? Entonces, recomendación para este tema de potencia es tener las fórmulas al lado. Y a la manera o a la conforme uno vaya haciendo más ejercicios, practicando más ejercicios, pues las fórmulas se le va quedando. ¿Listo? Pues ahora vamos a entrar quizá, puede ser denominado un tema nuevo para muchos de nosotros. Sin embargo, creo que no, porque en algún momento ya vimos lo que es la máxima transferencia de potencia. Eso existe también en fundamentos de circuitos. Pues evidentemente sí. ¿Listo? Vamos a por ello. Entonces, máxima transferencia de potencia. Obviamente sería ¿en qué? En AC. ¿Listo? ¿Cuál es el circuito que uno debe conocer? El siguiente. Por ejemplo, un circuito, ya digamos, te van a dar un ejercicio enorme, ¿no? Y casi siempre te van a pedir que encuentres una ZDL. ¿Y qué es esa ZDL? ZDL es la impedancia de carga. ¿Listo? La impedancia de carga. Ahora, ¿cuál es el circuito equivalente a la máxima transferencia de potencia? ¿Uno qué debe encontrar? Debe encontrar el siguiente circuito, es decir, este de aquí. El voltaje Thevenin, el Z de Thevenin y la carga en interés que ya vamos allá. El Z de... ¿Listo? Una vez que tengamos eso, estamos viendo la definición de máxima transferencia de potencia. Entonces, cuando yo ya encuentre el Z de Thevenin, les voy a detallar esta parte. Cuando ya haya el Z de Thevenin, automáticamente puedo hallar el Z de L. ¿Por qué, profe? Porque por definición se sabe que el Z de L es igual a Z de Thevenin. ¿Pero qué? Conjugado. Es decir, si el Z de Thevenin que haya salido un 20 menos 60J, entonces eso implica que el Z de L sería igual a 20 más 60J. Parte del Z de L o el Z de Thevenin. ¿Sí? El Z de Thevenin, ¿qué contiene? Un R de Thevenin
y más menos un Jx de Thevenin. X de Thevenin, ¿por qué? Porque puede pertenecer a un valor de capacitancia o un valor de inductancia. ¿Listo? Entonces, como ven, ahora, alguien se estará preguntando, profe, ¿de dónde sacó esto? Esto es una demostración bastante larga, 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 larga. Entonces, como dicen los profes, solo créanlo, ¿ya? ¿Listo? Pero ahora, si alguien es curioso, puede revisar Sádico, ahí se da una buena demostración de lo que estoy encerrando en esta nubecita de aquí, ¿listo? Pero como digo, para sus ejercicios, cálculos, exámenes, no les van a dar que demuestren nunca. Entonces, basta con saber la fórmula o la equivalencia. Listo. Otra nueva, eh, un nuevo término, ¿ya? Nuevo término, por así decirlo, también es la potencia máxima, o una nueva fórmula, perdón. ¿Cuál es esa nueva fórmula? El voltaje Thevenin, el valor que me salga, pero el módulo. El módulo de eso al cuadrado. El voltaje Thevenin al cuadrado, pero que solo el módulo. Bueno, voy a escribir aquí. Voltaje Thevenin, ¿no? Esto puede quizá confundir un poco, pero es expresado el voltaje Thevenin al cuadrado, solo el módulo. Por si alguien está dudando, ¿listo? Dividido, ¿para qué? Para 8 veces la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, pilas con eso. Es decir, solo lo que me salga al lado izquierdo. La resistencia de Thevenin. Aquí, no sé si recordamos, es una pequeña transición porque en electrotecnia o en DC, la máxima transferencia de potencia era voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la R de Thevenin. Y vemos cuál es el cambio aquí, el valor, es decir, 8 veces R de Thevenin. Nada más. ¿Listo? Entonces, como ven, toda la teoría que a veces un docente o un profesor se la manda, pues la he resumido en una media hojita o casi hojita. ¿Por qué a veces el estudiante se confunde por esto? Porque los profes a veces suelen mostrarte la, el PDF en el pizarrón, toda la demostración, todita la demostración de esto para llegar a esta conclusión, a que Z de L es igual a un Z de T. ¿Listo? Entonces, como digo, por el momento crean, pero si tienen tiempito, no estaría de más que revisemos el libro de Sádico. Ahí está demostrado. Voy a poner esto en el libro de Sádico. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quizá no esté claro? ¿O todo está por entender? ¿O todo doy por entendido? ¿Listo? Continuemos. Como dije, circuitos eléctricos se trata de realizar más y más y más ejercicios. Entonces, para este tema en específico, vamos a realizar el siguiente. Bueno, voy a hacer un nuevo. O por aquí también. Sí, sí me alcanza por aquí. Voy a hacer un nuevo esquema. Un nuevo ejercicio, perdón. Me dice lo siguiente. Tengo una fuente de voltaje, tengo una impedancia de 1, tengo este valor, tengo una fuente de corriente dependiente, ¿ya? Esa es la parte central de este ejercicio. Y te dice que halles el valor que le corresponde a la Z de L, que voy a poner los datos, ¿no? ¿Cuánto vale esta impedancia? Un ohmio. ¿Cuánto vale esto? J.
es más menos B sub 0 o B output menos J, 2 veces BO, y también ZDL. ¿Ya? Entonces, pregunta, el texto o el enunciado típico de estas preguntas que corresponden a la impedancia, a la máxima transferencia de potencia, ¿qué me dice? Hallar el valor de ZDL de tal forma que se tenga la máxima transferencia de potencia. De potencia. ¿Listo? Pues acostumbrémonos a textos como estos o en enunciados como estos. Y sabemos o tengamos claro que debemos utilizar la máxima transferencia de potencia. ¿Listo? Valor de la fuente de voltaje. 12 con ángulo de 0. ¿Listo? Entonces, en la clase cuando vimos el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, veíamos dos enormes casos. El caso uno, cuando vas a tener puramente fuentes eh, independientes. Pero este es el caso número 2. Tenemos una fuente dependiente. Entonces, ¿qué nos corresponde realizar? ¿O cuál es el método para realizar? Número 1, encontrar el voltaje de Thevenin. Número 2, encontrar el Z de Thevenin. ¿Listo? Entonces, en este momento, como vemos un fuente dependiente, se me fue la palabra, una fuente dependiente, ¿qué debemos poner? Una corriente en paralelo. ¿Listo? Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, número 1, quiero hallar lo que es el voltaje C, el voltaje A. ¿Por qué voltaje A y voltaje C? Si les ponemos nodos, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo insisto, esta materia ya es full resolución con nodos. Vamos a llamarle voltaje C, por ejemplo, y voltaje A. Listo. Entonces ahí va a salir el circuito. Y vamos a realizar, ¿no? Lo que siempre hemos hecho. ¿Qué necesitamos? Pues encontrar la impedancia de Thevenin o la Z de Thevenin que se le conoce. Entonces, a ver, voy a dibujar otra vez. El voltaje, la resistencia, la impedancia inductiva, un capacitor, una fuente dependiente y una fuente de corriente en paralelo. ¿Valores que uno quiera? Sí, valores que uno quiera. Pero acostumbrémonos a utilizar una fuente unitaria. Es decir, 1 con ángulo de 0. ¿Qué? Unidades, amperios. Listo. ¿Qué veíamos aquí también? Menos más el BS que vamos a encontrar. ¿Pero qué necesitamos? El Z de Thevenin. Entonces el Z de Thevenin aquí era igual a este BS que le estoy poniendo sobre 1 con ángulo de 0. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver qué es lo que necesitamos. Listo. Queremos el voltaje de Thevenin, el Z de Thevenin. ¿Qué debo de hacer? Apagar todas las fuentes. ¿Listo? Para hallar el Z de Thevenin, ¿qué se hacía? Se apagaba las fuentes. Pero ¿cuáles en específico? Las independientes. No dependen de nadie. Independientes. Bueno, ahí continúo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la única que puedo apagar? Pues la fuente de voltaje, ¿no? Mire, ¿cómo me quedaría acá? Un cablecito, una resistencia, una inductancia, un capacitor, la fuentecita de voltaje dependiente, de corriente dependiente, y por acá la fuentecita de
corriente. ¿Ya? Ese es el truco para que salga este tipo de ejercicios. ¿Cuánto es esto? 1 con ángulo de 0. ¿Cuánto es esto? 2b sub 0. ¿Esto cuánto vale? Menos j, 1 y j. Listo. ¿Qué es lo que me conviene hallar? Pues el voltaje PS. ¿Cómo hallo eso? Pues bastaría hallar el voltaje que cae en este elemento, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Entonces aquí, como digo, eh, ya depende los métodos que nosotros hayamos aprendido. Nodos, mallas, lo que sea, ¿ya? Pero lo que siempre yo personalmente les voy a recomendar es acostumbrémonos ya a resolver con nodos. Entonces, con nodos, ¿cómo me quedaría? Tengo que poner las corrientes, ¿no? Las corrientes que yo crea factible. Esta corriente entra, llega a este nodo de acá, también llega este, bueno, este es con esta dirección, para que nos quede un poquito mejor, ¿ya? Para arriba, ¿ya? Esta corriente entra por aquí, entra la de acá, viene para acá, viene para acá abajo y viene para acá. ¿Listo? Todas estas corrientes. Entonces llamémosle nombres. Y 1, y 2, y 3. ¿Cuáles son los nodos que yo había puesto nombres al inicio? Porque esos son los que necesito. Voltaje C y voltaje A. Ah, pero mire, el voltaje S, ¿cuál sería igual? Al voltaje A. Entonces eso desde el inicio coloquemos. El voltaje S será igual al voltaje A. Cuando ya encuentre eso, ¿qué hago? Coloco acá en la fórmula que está en color celeste o azul, divido para 1 y esa es la respuesta. Listo, entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, quizá alguien que desee expresar los nodos. Por ejemplo, empecemos con el nodo A. Nodo A. Tal vez alguien que quiere expresar los nodos que hacen o que influyen sobre el nodo A, las corrientes que influyen sobre el nodo A, perdón. Tal vez alguien. Pues como digo, desde el primer día de clases he pasado diciendo a veces el hecho de que ya aprendamos algo nuevo no implica que no nos acordemos de lo más básico. Divisor de corriente, divisor de voltaje, transformación de fuentes, nodos mayas, ni se diga. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Entonces, insisto, alguien tal vez que quiera expresar las corrientes que influyen sobre A, ¿cómo quedaría? ¿Alguien tal vez? Son las que, exacto, correcto, muy bien, muy bien, muy bien, Rubén, pero con color negro. Entonces, nodo A, ¿qué me dice? Las que entran igual a las que salen. Entonces veo que entra, por ejemplo, 2 veo más un amperio, igual a la que sale, y 1, ¿ya? Entonces, ahí una 10%, un 20% del ejercicio ya está bien elaborado. Ahora, expresemos I1 en términos de los voltajes, ¿ya? I1, mire, a veces quizá nos cuesta esto, ¿ya? Este es mi VA y este es mi VC. I1, ¿cómo está pasando? Mire, en esta polaridad. Entonces crea una polaridad positiva, negativa, ¿ya? Y por definición, ¿qué se conoce? Que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Pero este voltaje es el voltaje predefinido con estas dos
caídas de voltajes, voltaje A y voltaje C. Es decir, en pocas palabras, siempre el voltaje será por definición el voltaje positivo menos el voltaje negativo sobre la impedancia. Entonces, en términos de A y C, ¿cómo quedaría? El voltaje A menos el voltaje C dividido para la impedancia que vale menos J. Esto es lo que corresponde ahí. VA menos J menos menos más BC sobre J. ¿Listo? Eso también, insisto, espero que esté claro. Que es igual 2BO más 1. Ah, pero ¿BO qué es? ¿Alguien que quizá quiera decirme qué es BO? En este ejercicio, ¿qué es? Porque recuerde, si ponemos BO, vamos a tener BO, BA, BC como incógnitas. Entonces, por ahí debo relacionar de cierto modo una de esas incógnitas. ¿Cómo le haría? Ese BO, ¿cómo me eh, BO es igual a BC sobre J? Ya, seguro. Seguro es BC sobre J. Y a ver, descartemos lo que dice el compañero. Me dice el compañero que BO es igual a BC sobre J. Ya, veamos qué pasa. Sí o qué que la corriente I2 es la que pasa por BO. Pero BO ¿a qué viene a ser igual? A BC. Porque ¿qué habíamos dicho? En un elemento pasivo, en un elemento cualesquiera, si yo pongo un multímetro, el voltaje que cae en todo este ramal es el que me va a marcar. Pero entonces este ramal contiene un solo elemento. Entonces todo el voltaje que hay en este elemento es el que está marcando el multímetro. Y eso es lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque en ese ramal solo existe la impedancia de 10J. Ah, entonces, como existe 10J, este le llamé yo BC. Y es el mismo voltaje que cae en este elemento, que es BO. Entonces eso me permite concluir que BO es igual a BC. ¿Por qué no es BC sobre J? Porque lo que el compañero me está diciendo es la definición de I2. I2 sí es BC sobre J. ¿Listo? Esto sí es, pero no es BO. Pilas con esa equivalencia y con esa conclusión. ¿Listo? Entonces, esto está así, esto es por ahí. ¿Listo? Entonces, escribamos un poquito más. Escribamos un poquito más ya reemplazando esos datos. ¿Cómo me quedaría? 2, 2BC más 1 es igual a BA menos J más BC sobre J. Desarrollemos un poquito más. 1 es igual a BA sobre 1 menos J. Estoy pasando al otro lado nada más. Más el BC 1 sobre J, paso al otro lado como menos 2. ¿Listo? Y tengo nuestra primera ecuación correspondiente al nodo A. ¿Listo? Vamos con el siguiente nodo. Si hay espacio, si hay espacio. Nodo, nodo C. Nos voy a hacer un poquito pequeño. Mira, nodo C. Entonces, de la misma forma, alguien que me dicte las corrientes que influyen sobre el nodo C, ¿cómo quedaría? Un poquito por ahí, ¿cómo me quedaría? El nodo C.
Todas las corrientes que entran al nodo C, entran o salen, ¿no? Alguien tal vez. I1 igual a I3 más I2. I1 igual, a ver, corrientes que entran igual a las que salen, correcto, esa misma es. Entonces, I1 es igual a I2 más I3, bien. I1 es igual a I2 más I3. ¿Ya? Esto, como digo, asegura que hagas ya un 20% que hagas bien tu ejercicio. ¿Hiciste esto bien? Ya está. Entonces, ahora expresemos las corrientes en función de voltajes e impedancias. Pues si esto quizá no está claro, también recordemos que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Pero este voltaje siempre será el voltaje positivo menos el voltaje negativo, dividido para la impedancia. ¿Listo? Entonces, esto como una idea nada más. Recordar que esto es ley de Ohm. No es nada del otro mundo. Pilas con eso. Ahora, la I1, ¿cómo sería? ¿Ya? Con lo que acabo de decir, la I1, ¿cómo sería? Hago un poquito zoom por ahí. I1, ¿cómo quedaría expresado? I1, ¿cómo quedaría? I1, BA menos BB menos BC sobre J. Correcto. Y esa es la respuesta. Sí, pues muy bien. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? Y hacerlo de la forma más rápido posible. Es decir, BA menos BC sobre J, es decir, menos J menos J. ¿Ven? Yo les distribuyo de una vez. Ahora, I2, ¿cómo sería? I2 ya es fácil, ¿no? BC menos el voltaje de tierra. Recordemos que esto es tierra. Voltaje de tierra siempre vale cero, entonces ya no le pongo. El voltaje BC sobre la impedancia, que en este caso era J o 10J. J o 10J, no, J no es, ¿ya? Y ahora la I3, lo mismo. Crea una polaridad por este elemento, positivo o negativo. Entonces sería el voltaje C menos el voltaje de tierra, que el voltaje de tierra es cero. Entonces sería BC sobre 1, es decir, BC sobre 1. Listo. Ah, entonces miren la importancia de que yo he constituido dos nodos. ¿Para qué? Para encontrar dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, ahora nos conviene separar términos, ¿no? Como digo, esto ya es matemáticas. Por ejemplo, vea, vamos a hacerlo un poquito más grande. eh, vea es igual a 1 menos J. Ahora vamos con BC. BC es igual a menos por menos, menos para menos, a más sería 1 sobre J. Pasa al otro lado menos J y pasa al otro lado menos 1. ¿Listo? Y esto es igual a 0, dándonos la segunda ecuación. Entonces, miren la importancia de recordar nodos, ¿no? Recordar nodos. ¿Listo? Hasta aquí quizá alguna pregunta, alguna duda, algo que no nos haya quedado claro, quizá, o puedo seguir tranquilamente con la resolución del ejercicio.
continuemos. Por ejemplo, reduzcamos un poquito más. A ver esto de aquí. Reescribiendo, ¿qué me quedaría? Como que vea, vea es un valor más el BC que tiene otro valor de -1 menos 2J. Este es igual a 0. ¿Listo? Esto es igual a el complejo o el imaginario y. Ok, listo. Tenemos las dos ecuaciones, dos inconvenientes. Entonces esta más bien voy a señalar. Ecuación 2, ecuación 1. ¿Sí? Y como dije, ahora sí viene la forma de resolver de cada persona, de cada estudiante, ecuaciones con números complejos. Sin embargo, yo ya había mencionado un método medio interesante que nos puede ayudar a disminuir el tiempo y hacerlo más rápido. ¿Listo? Entonces voy a colocar por aquí las dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Listo. ¿Qué es lo que yo hacía? Asignaba variables. Es decir, a número que marque este. Todo esto lo voy a llamar A, todo esto lo voy a llamar B, A, todo esto lo voy a llamar B, todo esto lo voy a llamar C y todo esto lo voy a llamar D. Reescribiendo, ¿cómo me quedaría? Por acá, ¿cómo me quedaría? Voltaje A por A más el voltaje C por B es igual a 1. Y el voltaje A por C más el voltaje C por D es igual a 0. ¿Qué es lo que hago? Pues una eliminación, ¿no? Multiplico arriba por lo que tenga que multiplicar y abajo por lo que tenga que multiplicar. Arriba voy a multiplicar por C, abajo por A. ¿Cómo me quedaría acá? Menos, entonces voy a poner una flechita por acá, dando a entender el orden. Menos C por A por BA. Menos C por B por BC es igual a menos C. A es A por C por BA más A por D por BC. Es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué es lo que se elimina? Evidentemente BA. BC saco factor común. Menos C por B. Menos C por B más A por D. Es igual a menos C. Como ven, esto ya introduzco en la calculadora. Obviamente asignando las variables, ¿no? ¿Listo? Entonces, por acá una flechita más que sería el voltaje C. El voltaje C es igual a menos C dividido para menos C por B más A por D. ¿Listo? Entonces introduzcamos esto a la calculadora y veamos cuánto nos sale. ¿Listo? Ahora guardemos en la calculadora. Voy a guardar esto. Sería 1 menos J, que le voy a llamar A. A B, que le voy a llamar 1 sobre J, menos 2, que le voy a asignar B. C, que le voy a llamar J, le voy a llamar C. Y D, que vale menos 1, menos 2J, que vale D. ¿Listo? Aunque aquí algo me está fallando. 1, D, menos... Ah, no, bien, bien, bien. Ahora sí, multipliquemos o pongamos en la calculadora menos C por B y más A por D, dándome un valor de, a ver, menos C por B y más A por D. Eso me da un valor de 0.70, me da a mí esto. Entonces, si es que en algún momento revisa,
pueden ir comprobando. 0.70 con un ángulo de 135. ¿Listo? Ah, no, menos 135. Ángulo de menos 135. Es mi primer valor. ¿Listo? Pues como digo, qué importante aprender esto de la asignación de variables. ¿Ya? Entonces, eso es un método mío. Entonces, si usted resuelve de otra forma, nadie quita que también esté bien. ¿Sí? Entonces, pero insisto, esta es una forma que he descubierto que es bastante rápida. Listo, ahora tengo BC, me falta BA. Entonces, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? Por ejemplo, voy a utilizar la de arriba. Es decir, voy a utilizar esta. Y BA es igual a 1 menos BC por B. Todo esto dividido para A. Todo esto dividido para A. 1 menos BC por B. ¿Listo? Entonces metemos eso también en la calculadora. Es 1 menos ANS que multiplica. Bueno, no ANS. Voy a tomar los valores que ya tomé. 0,70 con ángulo de menos 135. Multiplicado. He ahí la importancia también de los paréntesis que sí les mencionaba. Todo eso para A. ¿Listo? Esto me da un valor de 1.56 con ángulo de menos 161.2. Voltios, acá también, ¿no? Voltios, lo de aquí y lo de acá. ¿Listo? De pronto pueden confirmar esos datos, quizá. Gracias, Rubén. Rubén confirma. Ya. Pero ahora, profe, como que nos perdimos el rumbo del ejercicio. No necesariamente. Porque ¿qué necesitaba yo? Regresemos. ¿Qué nos planteamos al inicio? Ah, quiero el Z de Thevenin, pero necesito el BS. Ah, pero el BS, ¿qué es? Es igual a mi BA. Ah, pero el BA ya acabo de hallar. Entonces, mire qué ejercicio un poco largo quizá, pero el Z de Thevenin es igual al BA dividido para un ampere. Es decir, bueno, aquí como que no nos convenía dejarlo en... Bueno, sí, porque recordemos que, bueno, no digo nada, ¿sí? Después de este. 1,56 con ángulo de menos 161.2. Y ese es en ohmios. ¿Listo? Este recién es mi Z de Thevenin. Pero a mí me piden a propósito el voltaje, el Z de L. Y por definición o por fórmula que sabemos, que es el Z de Thevenin conjugado. Es decir, sería 1.56 con un ángulo de 161.2 ohmios. ¿Listo? Y esa es la respuesta. Ahora, quizá expresando en, 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 en valores de rectangulares, ¿qué sería? 156 con ángulo de 161.2. A ver, 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 a ver. ¿Ya? En la sí sale eso. Creo que metí mal la calculadora. A ver, cogí la ecuación de acá arriba. Es 1 menos BC por B. Todo eso dividido para A. Creo que metí mal la calculadora. Es 1 menos el valor de B multiplicado por 0.70 con ángulo de menos 135. Ángulo de menos 135 dividido para el valor de A. Sí, me sale eso. Entonces acá tal vez menos 2J. Sí, también sale eso. Sería menos el valor de C multiplicado menos C por B. Más A por D. Más A por B. Por 3. Sí, no, eso sale. Sí, listo.
¿Ya? Y esta es la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si me pidiesen como otro punto la potencia máxima transferida? Fórmula. Voltaje Thevenin al cuadrado. Insisto, esto es el módulo. Voltaje Thevenin al cuadrado, pero del módulo, dividido para 8 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, necesariamente mi Z de Thevenin tiene que estar expresado en forma rectangular. Entonces, veamos eso. Es 1,56 con ángulo de menos 161,2. Eso en rectangular me sale 1,47 menos 0,50. ¿Ya? E introduzco por acá voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Hallamos eso. Mm, Mil. Entonces, si le meto este proceso de la potencia máxima, ya es otro proceso más largo, ¿sí? Entonces, si le ven, voltaje Thevenin aún no hemos hallado. Entonces, si nos pidiesen eso, ya este ejercicio ya se torna más largo. Esto es mucho más largo. Pero si lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, de hecho. ¿Por qué digo? Porque parte de aquí. Eso implicaría que tengo que hacer nodos otra vez. Pero hagamos, sí, tengo cuarto de hora. Listo. Entonces aquí, ¿qué necesito? Necesito mi voltaje de Thevenin. ¿Mi voltaje de Thevenin cómo es? Pues el voltaje que estaría acá, ¿no? El voltaje de Thevenin. El voltaje que estaría paralelo a mi Z de L. Ahora, ¿cómo hallo ese voltaje? Sería el voltaje que cae sobre esta resistencia. ¿Listo? Sobre esta resistencia, bueno, sobre esta eh, corriente dependiente. Pero, ¿cómo puedo hacer esto? Mire, en nodos, ¿sí? Insisto, nodos va a estar presente en todos nuestros circuitos. Entonces hagamos nodo C y nodo A también. Las corrientes serían la misma, ¿no? La que entra, la que pasa para acá, voy a hacer con otro color, la que pasa para acá, la que baja y la que cae por acá. ¿Listo? Y la que cae para acá. Entonces, vamos. Nodo C, por ejemplo. Nodo C es el voltaje C menos el voltaje de este nodo. Ah, pero este nodo ya tiene valor 12. Dividido para 1, pues 1 únicamente. ¿Qué más? La corriente que sale, ¿cuál otra sale? Más el voltaje C, el voltaje, la corriente C, perdón, la corriente de aquí, que sería voltaje C dividido para J. Las que salen y la única que entra, ¿cuál es? El voltaje A dividido para menos J más el voltaje C dividido para menos J. Voy a pasar al otro lado lo que tenga que pasar. Es decir, el voltaje C es 1 más 1 sobre J. Se va este, se va este. Pasa al otro lado como más para menos 1 sobre menos J. Paso con BA. Pasa al otro lado como menos para menos a más sería 1 sobre J. Y esto es igual a 12 positivos. Entonces, ecuación número 1. Ecuación 1. Ecuación 1. Vamos con el nodo A. Nodo A. Nodo A, ¿qué está entrando? Dos veces B sub 0. Dos veces B sub 0. Entra y ¿cuál sale? Mira, sale la única de aquí. Sí, ¿no? Es igual a BA menos BC. Todo eso dividido para J. Todo eso dividido para menos J. Pero B sub 0, ¿qué había sido? Igual a BC. Ah, entonces, mire la importancia de ver las equivalencias desde el inicio. BO es igual a BC, es igual a BA menos J. Menos por menos a más, BC sobre J. Entonces paso a despejar o a separar. 2 menos 1 sobre J más BA, menos para menos a más 1 sobre J. Y eso es igual a 0. Y esta ya es mi ecuación 2.
Ecuación 2. ¿Listo? Y como ven, pues ya es solo resolver. Entonces, hagamos un poco más rápido. Todo esto le voy a llamar A, todo esto le voy a llamar B, todo esto le voy a llamar C y todo esto le llamaré D. Entonces, expresada de la siguiente manera, primero voy a poner C, sería A por voltaje C, más B por voltaje A es igual a 12. El siguiente término sería voltaje C, C por voltaje C, más D por voltaje A es igual a 0. Despejo lo que tenga que despejar y ya encontraría. Pero para ser más rápido tengo que encontrar únicamente A. Entonces me conviene eliminar C. ¿Cómo elimino C? Pues por una eliminación con cada una de las ecuaciones. ¿Listo? Reescribiendo. ¿Cómo me quedaría? Menos C por A por BC menos B por C por BA es igual a menos 12 veces C. ¿Qué me queda por acá? AC, BC más AD por BA es igual a C. Se va, ¿qué me queda? BA es igual a AD menos BC y este es igual a menos 12C. Despejando y ya me quedaría la respuesta de mi voltaje Thevenin, que en este caso viene a ser lo mismo. Sería menos 12C dividido para AD menos BC. ¿Listo? Lo único que me falta es guardar las variables. Y ya estaría el ejercicio, es decir, 1 más 1 sobre J, menos 1 menos J, todo esto le llamo A. B, ¿qué es? Es 1 sobre J, que se llama B. C, ¿qué es? Es 2 menos 1 sobre J. Esto es C. Y D, ¿qué es? 1 sobre J, es D. ¿Listo? Ahora si introduzco a la calculadora o a lo que debo despejar es 12 multiplicado por C dividido para A por D que resta a B por C. Esto me da un valor, bueno, me da esto. ¿Ven aquí? El tutor me da esto. 6 más 6J. Listo, este es mi voltaje Thevenin. Pero para la potencia, ¿qué era? La potencia máxima absorbida es igual al voltaje Thevenin, el módulo, al cuadrado. Ah, entonces sí debo expresar como módulo. Voltaje Thevenin necesariamente en módulo. El módulo me da 6 raíz de 2. 6 raíz de 2. ¿Listo? Sobre 8 veces la R de Thevenin. ¿Listo? La R de Thevenin era 1,47. Entonces pongo por acá 6 por raíz de 2 al cuadrado multiplicado por 8 veces 1,47. Creo que era 1,47. Sí, 1,47. Y ya, eso pongo en mi calculadora y he terminado el ejercicio. En caso de que me pidiesen la máxima transferencia de potencia, pero es decir, el valor, no solo la carga, sino el valor, dándome un valor de 6,12 watts. ¿Listo? Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que quizá no nos haya quedado claro. Esta partecita de acá le voy a poner eh, aquí. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no nos haya quedado claro? Los leo para que los escuchen. Sí. Aquí habría una pequeña separación para saber que aquí es la finalización del ejercicio. Dice, para calcular el Z de Thevenin en circuitos con fuentes dependientes se puede hallar, calcular el voltaje de Thevenin y de Norton y hacer una ley de Ohm con voltaje Thevenin para hallar. Ya, pero es ahí de Norton que tú le llamas
Recuerda que por definición es el voltaje Thevenin y el Z de Thevenin. Pero con fuentes dependientes que habíamos quedado en la clase, que lo correcto es hacer es añadir la fuente, esta fuentecita. Añades esa fuente, haces lo que tengas que hacer, nodos, mallas, transformación, lo que más te convenga, y pues hayas, ¿dónde está? El voltaje Thevenin, aquí está, ZT. Y el voltaje Thevenin, mira que no tiene que ver nada con esta implementación. El voltaje Thevenin es netamente otro ejercicio. ¿Listo? Pues aquí voy a poner hallando el Z de Thevenin, porque esto es otra cosa. Hallando el voltaje de Thevenin. Esto es muy, muy, muy diferente. No tiene que ver nada la fuente que acabo de añadir. ¿Listo? ¿Por qué añadíamos esa fuente de 1 amperio? Porque no podemos apagar fuentes dependientes. Y recuerda, aquí apunto, ¿no? Para hallar la Z de Thevenin, apago las fuentes independientes. Y como tengo presencia de una dependiente, ¿qué pasa? Coloco esto de 1 amperio. ¿Listo? Pero si no quiero agregar fuentes, se puede calcular I de Norton. Ah, bueno. I de Norton es básicamente hacerle un corto, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Es hacerle un corto. Ponerle un cablecito y sobre ese cablecito hallar la corriente. Y claro, te va a dar exactamente lo mismo. Creo que es un poquito más largo, pero nadie quita, ¿no? Tampoco digo que no sea válido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizá no nos haya quedado claro? Ya. Había una duda de nuestro compañero, entonces quiero solventarla el día de ayer. Bueno, hace poco me mandó, entonces quiero resolver esta duda. No, no es tan larga, entonces por aquí vamos a poner el ejercicio de ayer. Esta es la duda, ¿no? Pues no sé si ustedes tuvieron la misma duda, sin embargo, quiero resolver aquí en la clase también para que quede grabado. Tenía la fuente, tenía un valor, un elemento, otro elemento, tenía un voltaje. ¿Ya? Yo atribuí el nombre a las siguientes corrientes. Yo atribuí I1 e I2. ¿Por qué es en este sentido? Porque la corriente entra por positivo y entra y sale por él. Entra por el negativo, sale por el positivo. Yo atribuí esa corriente. Pero el ejercicio que me pedía, que me solicitaba, encontrar la potencia compleja sobre este circuito, sobre este ramal. Ya, aquí me pide. Y, ¿listo? Aquí. Definición de potencia compleja. Potencia compleja es igual al BRMS por la IRMS, que conjugada. Pero yo quiero sobre este ramal, entonces, ¿qué corriente debo poner? I1. I1. ¿Sí? Entonces, para nuestro compañerito, por esa razón le puse I1. Y no tiene que ver nada con I2, ¿no? ¿Sí? I2 no es, ojo, parece que el compañero también tiene esa duda, ¿no? Él me dice, ¿por qué no es la misma corriente que cae para acá? No es la misma, porque en este nodo se encuentran las siguientes corrientes. La I2 llega a este punto, ¿y qué pasa? Baja una I1 nueva y también entra una I de la fuente. ¿Listo? Eso tiene que quedarnos clarísimo. Y la I1, ¿cómo hallamos? Ley de Ohm. I1 es igual al voltaje por la impedancia total. ¿El voltaje cuál era? El voltaje de esta fuente, que era un valor de 120. ¿Por qué es el mismo, profe? Porque están en paralelo, ¿sí? Fuentes de voltajes en paralelo son los mismos valores. Por lo tanto, era 120 por la impedancia total, que era, ¿cuánto era? Era 8 más 12 volts. 8 más 12 volts. Y el valor que me daba, pues, era de la I1 me daba 8.32 con ángulo de menos 56.31. Menos 56.31. ¿Listo? Con esto ya puedo hacer exactamente todo lo que me pide el ejercicio. ¿Listo? Entonces,
Espero que la duda de nuestro compañero o la duda de cualquier persona que tenga, pues, haya sido solventada. Listo, si no tenemos dudas con respecto a la clase de hoy, que vimos máxima transferencia de potencia y circuitos que hice, ejercicios que hice al inicio, pues quedaríamos hasta el día, hasta por ahí, el día de hoy. Bueno, les debo quizá estos ejercicios, podríamos resolver la siguiente clase, aunque en la siguiente clase quizá ya debo necesariamente empezar con lo que es circuitos acoplados magnéticamente. ¿Listo? Entonces, hasta el día de hoy quedaríamos con la clase. Me dice, profe, creo que toca recuperar. Sí, es una clase. Recuerde que yo voy contando las horas o también por el número de clases, es decir, clase 09 tendría 9 por 2, 18 horas. Entonces, el curso constaba de 25, como les dije al inicio del curso, las 25 no se han de cumplir. Siempre voy a necesitar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces, para cerrar bien, diría que una semanita más estaría bien, es decir, hasta el otro próximo viernes para terminar con todo lo que tiene que ver acoplamiento magnético y respuesta en el tiempo. Y respuesta en el tiempo sí suele ser bastante pesadito, ¿listo? Entonces eso con respecto a todas las clases y a todo el curso, ¿listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Hasta la próxima semana, profe, gracias. Gracias también.